El cristiano no está llamado a escribir libros para teorizar el hambre. El hambre no es para hacer teoría como hacen los marxistas, como que son panzones, son gordos panzones, porque justamente se la pasan hablando. El cristianismo es para solucionar el hambre de la gente, para darle de comer al sediento, para darle de comer al hambriento, de comer al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Superado y después, no. O sea, Derrida escribió sobre Marx, Deleuze escribió sobre Marx, Freud habló sobre Marx. O sea, no puedo creer lo que está diciendo. Mirá, acaba de citar a Derrida hablando de Marx. ¿Cuándo? Y le quiero contar, y le voy a citar, ese libro se llama Espectros de Marx. ¿Y sabe lo que dice en ese libro de Derrida, en Espectros de Marx? Dice: nosotros ya desde la primavera de Praga no necesitamos los juicios de Moscú para darnos cuenta. Ya desde los juicios de Moscú no necesitamos la primavera de Praga para darnos cuenta que el marxismo no nos servía como herramienta para interpretar el mundo. Porque es una teoría post-marxista. Los grandes marxistas son los que enterraron a Marx. Michel Foucault era marxista, lo enterró a Marx. Sartre era marxista, lo enterró a Marx. Derrida era marxista, lo enterró a Marx. ¿Por qué? Porque ellos decían, para hacer la revolución que nosotros queremos hacer ya no nos sirve el marxismo. Entonces fueron a hacer la revolución con Heidegger, que se enfrentaba al tecnocapitalismo, ¿no? Y desde Heidegger trataron de pensar la revolución. Sartre, Foucault, Derrida, Deleuze. Así que qué curioso, Dieguito, que cites a Derrida diciendo que Marx sigue estando vigente, cuando Marx escribió, Derrida escribió Espectros de Marx justamente para justificar el abandono de Marx. Ahora vamos a continuar. En esta parte dice Diego que los cristianos no son buenos. Los cristianos, la benevolencia cristiana es una farsa, es lo que dice. Vamos no me hagan a escucharlo. Googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. No me hagan googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. Primer y último aviso. Ya van 2 avisos, ¿eh? No me hagan googlearlo. Embajadora satisfizo en gran medida las necesidades de... ¿Satisfizo? ¿Esa palabra existe? Bueno, ¿quién soy yo para criticarla? Mi español. Vamos a volverlo a escuchar un poquito más atrás porque estaba un poquito indignado por hablar de la bondad del cristianismo y él justifica que no son buenos por las cruzadas. Indirectamente. No era solo Spurgeon, también estaba la Gran Bretaña del coloso de William Booth, el Ejército de Salvación, que fue pionero en la benevolencia cristiana a gran escala. O sea, la fe cristiana de la clase trabajo. Benevolencia cristiana. No me hagan googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. No me hagan googlear la cantidad de víctimas de las cruzadas. Primer y último aviso. Ya van 2 avisos, ¿eh? No. Bueno, pero ese es un anacronismo. Medir el cristianismo por la guerra de las cruzadas, cuando en realidad en la guerra de las cruzadas los soldados católicos iban a salvar a esas tierras, a mujeres católicas que estaban siendo violadas, niños católicos, hombres católicos que eran asesinados, es no entender nada. Las guerras católicas no se hicieron para expandir el imperio católico, no era una guerra imperialista, para matar gente, para ampliar territorios. Esas guerras fueron para salvar vidas de personas que estaban siendo asesinadas por los musulmanes. ¿Se entiende? Eso es algo bien importante. En la época de los omeyyades, que eran bien asesinos, venían por un lado. Y por otro lado es un juicio anacrónico. Reducir las bondades del cristianismo a una etapa histórica sería tanto como que yo le diga a él, Stalin mató a 20 millones de personas, bueno, se termina el debate. A 200 millones de personas, bueno, se terminó el debate. No se habla más del comunismo. O sea, es un non sequitur, es una falacia del espantapájaros, es un reduccionismo ridículo, que no tiene sentido. Ok, ahora en la siguiente parte, Diego Rusarín va a decir
que, que el marxismo, que el comunismo se cumple en China. Los marxistas posteriores, quienes Mentira. Digo, el desencantamiento con el marxismo, argumentativamente hablando, nunca sucedió per se. O sea, Marx continúa siendo de los filósofos más importantes de la historia, de los más ampliamente estudiados, aunque sea no a nivel académico, porque es verdad que la mayoría de las universidades ni siquiera enseñan a Marx, y ni siquiera en universidades de economía, que debería ser obligatorio. Aunque tengas formación neoclásica, deberías estudiar un poco de Marx. Pero aunque sea de los filósofos más importantes de la historia, es verdad que ha estado excomulgado en la mayoría de las universidades, y esto lo podríamos hacer también desde una lectura del dominio liberal y la hegemonía de la ideología y la réplica, la manera en cómo se replica el conocimiento a través de la educación. Pero es eso, decir que Marx fue superado y después, no. O sea, Derrida escribió sobre Marx, Deleuze escribió sobre Marx, Freud habló sobre Marx. O sea, No puedo creer lo que está diciendo. Mirá, acaba de citar a Derrida hablando de Marx. Cuando, y le quiero contar, y le voy a citar, ese libro se llama Espectros de Marx. ¿Y sabés lo que dice en ese libro de Derrida, en Espectros de Marx? Dice: nosotros ya desde la primavera de Praga no necesitamos los juicios de Moscú para darnos cuenta. Ya desde los juicios de Moscú no necesitamos la primavera de Praga para darnos cuenta que el marxismo no nos servía como herramienta para interpretar el mundo. Lo dice Derrida en un libro de 1993 que se llama Espectros de Marx. ¿Y sabe por qué se llama Espectros de Marx? Porque Marx está muerto. Porque es una teoría post-marxista. Los grandes marxistas son los que enterraron a Marx. Michel Foucault era marxista, lo enterró a Marx. Sartre era marxista, lo enterró a Marx. Derrida era marxista, lo enterró a Marx. ¿Por qué? Porque ellos decían, para hacer la revolución que nosotros queremos hacer ya no nos sirve el marxismo. Entonces fueron a hacer la revolución con Heidegger, que se enfrentaba al tecnocapitalismo, ¿no? Y desde Heidegger trataron de pensar la revolución. Sartre, Foucault, Derrida, Deleuze. Así que qué curioso, Dieguito, que cites a Derrida diciendo que Marx sigue estando vigente, cuando Marx escribió, Derrida escribió Espectros de Marx justamente para justificar el abandono de Marx e ingresar a Heidegger. Así que es muy curioso. Mirá, me muero de ganas de que aparezca el libro. Pasa que en mi biblioteca tengo como 1000 libros, así que no va a aparecer ahora. Ok, vamos a continuar escuchando cómo dice que el comunismo se llega a su plenitud en China. Muchos de los filósofos más importantes de la historia después de Marx continuaron hablando de Marx. O sea, me parece que aunque detestes a Marx ontológicamente, negar su aporte a la filosofía es un gran error. O sea, es por lo menos un gran error. Digo, ahí también digo, sobran libros y académicos y materiales para decirlo. Fueron perseguidos en diferentes momentos históricos, lucharon a contracorriente durante su carrera académica, porque el capital obviamente no va a fondear y no va a patrocinar estudios que sean antagónicos a sus intereses de clase, pero decir que Marx fue así como quedó, no sé las palabras que usó, pero quedó como desechado, como un filósofo marginal, no es verdad, no es verdad. Digo, es cierto que si tú te formaste en una escuela liberal y estudiaste, no sé, 30 leyes del poder y padre rico, padre pobre, pues seguramente sí, para ti Marx es un pensador marginal, pero porque consideras a Kiyosaki como un formador de opinión. Pero ese es problema liberal, de nuevo, no es un problema que tiene nada que ver con el marxismo, ni con la estructura de la academia, ni con el reconocimiento de los papeles protagónicos de los pensadores marxistas en la historia. Bueno, ahora Diego va a decir que China es la superación dialéctica del capital. Le pedimos aquí que lo ponga en el minuto que corresponde en esa afirmación, para que las personas se den cuenta, pues que Diego es muy falaz. Escuchemos. Y lo aplicamos hoy a China como el capitalismo más avanzado, probablemente sea China el que esté más cerca de hacer la superación dialéctica del capital. Entonces ahí sigue siendo, perdón, pero punto para Marx. ¿Qué dijo? Que China es la superación dialéctica del capitalismo o del comunismo. Que China es lo que se acerca más a hacer una superación dialéctica
del capitalismo para, imagino que llegar al comunismo. Pero a ver, vamos a volver a escuchar. Realidad, ¿no? Entonces, tal vez lo que erró Marx fue en decir, los países con el capitalismo más avanzado son los que van a encontrar la superación dialéctica más rápida. Que si agarramos solo la frase y lo aplicamos hoy a China como el capitalismo más avanzado, probablemente sea China el que esté más cerca de hacer la superación dialéctica del capital. Entonces, ahí sigue siendo, perdón, pero punto para Marx. Ahí vamos, mirá. Lo que pasa es que China es un tema muy complejo, porque China es políticamente autoritaria y estatista, es políticamente comunista, pero económicamente capitalista. En China hay propiedad privada, trabajo asalariado y mercado internacional. En China hay una burguesía. Es cierto que el Estado también es un gran burgués, es un gran Estado al estilo del Politburó, es un gran burócrata industrial, pero vive de la oferta y la demanda, vive del mercado, y esas son leyes capitalistas, justamente. Así que China no podría vivir si no jugara el juego de los BRICS, de las leyes del mercado, de las competencias de mercado, de la lógica del mercado. Así que China no está creciendo con el comunismo, como lo intentó implementar Mao Zedong, justamente cuando se abrió al capitalismo. Así que es muy curioso que cites esos ejemplos, Diego. Se me hace que bueno, sí, se la pasa tanto haciendo videos que no tiene tiempo para leer. Exactamente. Bueno, ahora va a decir que es una estructura ideológica. Vamos a escucharlo. El mundo en una sola hegemonía de los que tienen contra los que no tienen. No es los que tienen contra los que no tienen los medios de producción. Porque sé que este es un error que la gente no entiende porque no lee, no ha leído, nadie lee nada. Entonces, no es los que tienen contra los que no tienen, son los propietarios privados de los medios de producción contra los que tienen que vender su fuerza de trabajo para sobrevivir. Esa es la diferencia. Sí, lo dividía en más hegemonías. Pasa que son dos luchas diferentes. Ella está criticando el neomarxismo o el marxismo cultural o la nueva izquierda, y él está defendiendo el marxismo clásico, el marxismo estructural, el marxismo de la revolución, el marxismo de la Comuna de París. Él está defendiendo algo que ella no está atacando. ¿No te parece medio ridículo eso? Él no está defendiendo al marxismo de los ataques que ella hace, porque ella no está atacando el marxismo clásico, está atacando a la nueva izquierda, al marxismo cultural se le llamaría. Así que él está respondiendo a una cuestión con otra cuestión que nada que ver. A mí me parece absurdo. Exactamente. Y precisamente ahora Diego va a criticar a todos aquellos que se atreven a hablar de una agenda cultural progre. Criticar el marxismo es que tienen bases ontológicas liberales. Y, o sea, güey, entiende la filosofía que estás criticando antes de criticarla. O sea, suena ridículo. O sea, ¿cómo vas a criticar el marxismo desde el liberalismo? O sea, son filosofías cuya ontología no es compatible y es, vamos a tratar de transformar la conciencia de las personas con un caballo de Troya. Vamos a hacer películas marxistas hasta que la gente se dé cuenta que los millonarios son malos. Vamos a hacer los que vayan al cine todos los días a comprar palomitas y renten películas, idolatricen actores hasta que se den cuenta que los millonarios son malos. Brillante idea. Brillante idea. Brillante. Wow, genial. Bueno, de esa manera es como se burla de aquellos que dicen que los medios de comunicación son progres y que eso es un marxismo cultural. Bueno, lo que pasa es que es curioso porque la nueva izquierda utiliza tácticas marxistas, pero con muchas ideologías liberales, ¿no? Esta idea del cuerpo como propiedad privada, del derecho a la autodeterminación, de la libertad autodeterminada, de la libertad de género, de las libertades sexuales, son ideas liberales, ¿sí? De un cierto liberalismo, ¿no? De un liberalismo progresista. Y eso es lo que ella está criticando, esa agenda. Entonces, el objetivo de la nueva izquierda no es convencer a la gente de que los capitalistas son malos, sí de instalar una dialéctica de género. O sea, Diego Rusarín está hablando como si
si no existiera el libro negro de la nueva izquierda que te muestra que la agenda de la nueva izquierda no es la misma que la de la vieja izquierda. Digamos, la estrategia de la nueva izquierda no es defender por otros medios lo que defendía la vieja izquierda. Es otra agenda distinta. No les interesa cambiar el capitalismo. Como a Diego Rusarín tampoco le interesa cambiar el capitalismo. De hecho, yo creo que a Diego Rusarín le conviene bastante el capitalismo, porque si él viviera en la Cuba de Castro, probablemente tendría que redistribuir su riqueza y no creo que estaría muy contento. Este tipo de cosas. Ellos esperaban lograr sus objetivos mediante medios democráticos y tenían buenas razones para ser optimistas, porque había una serie de medidas que utilizaron, medidas parlamentarias de reforma, mejoraron tanto las condiciones laborales como la expansión del electorado. Históricamente, las victorias proletarias se han logrado a través de las manifestaciones, en su gran mayoría recurriendo a la violencia. Me disculpan, pero las concesiones que se hacen del poder para la clase trabajadora se pueden quitar en cualquier momento y eso está ampliamente documentado en la historia. ¿Te gusta tu fin de semana? Gracias a la clase trabajadora. ¿Te gustan tus vacaciones pagadas? Gracias a los proletarios y a sus manifestaciones violentas. ¿Te gustan tus derechos de género? Gracias al movimiento feminista que pinta paredes en marzo para recordarte que negociando con el poder se logra muy poco y aún lo logrado se pierde rápidamente. Mentira histórica, mentira histórica. Mira, primero, pensar que las grandes conquistas de los trabajadores tienen que ver con el marxismo. Las grandes conquistas de los trabajadores alemanes se dio con la socialdemocracia, no con el marxismo. Las grandes conquistas del movimiento inglés no se dio por el marxismo, se dio por el tradeunionismo. Y las grandes conquistas de las mujeres y de los trabajadores en la Argentina no se dio por el marxismo, sino por el peronismo. El varguismo de Getúlio Vargas en Brasil, algunas conquistas del cardenismo en México, aunque no estoy de acuerdo con la masonería que había ahí, la reconquista de petróleo, de Pemex, del petróleo mexicano, fue importante para el desarrollo industrial de México en la época de Cárdenas y el cardenismo. Así que te puedo asegurar que la mayoría de las grandes conquistas, Ibáñez en Chile, Gaitán en Colombia, fueron grandes conquistas de los trabajadores. Sandino en Nicaragua, que no era comunista, era un nacionalista, tiene que ver con eso. Así que no sé dónde están las conquistas del comunismo. Es más, no sé en qué país reinó el comunismo de esa manera como para ver las grandes conquistas. Los únicos países que yo conozco donde reinó el comunismo fue en la China de Mao Zedong, que terminó siendo un desastre, en la Unión Soviética de Stalin, que terminó siendo un desastre, y en la Cuba de Castro, que sigue siendo un desastre. Suele encontrar puntos en común y resoluciones pacíficas. Pero la religión es el opio del pueblo. La religión es el opio del pueblo, malamente explicado en un párrafo. Aquí queda claro cómo la religión acaba siendo una herramienta ideológica que apacigua las intenciones revolucionarias de una clase en un determinado momento histórico. Gracias, Marta, por advertirnos de los peligros de la pacificación que se logra a través de la religión. Eso incluye, obviamente, al cristianismo, al protestantismo, que han sido instrumentalizados para apaciguar a la clase trabajadora, como es el caso ampliamente documentado del Papa Juan Pablo II, pero también incluye otras que son menos obvias, pero como el estoicismo, los cristales en Tulum y cualquier tipo de coaching ontológico o cualquier estupidez de esas que venden hoy en día en internet. La religión es el opio del pueblo. Gracias por citar a Marx indirectamente. Bueno, yo nunca me enteré que el estoicismo es una religión, ¿no? Porque él está citando el estoicismo como parte de ese opio que es la religión. Nunca leí yo que Marco Aurelio había fundado una religión. Así que me estoy enterando de algo. Realmente se ve que yo soy muy ignorante y que recién ahora me estoy enterando que el estoicismo es una religión, no una filosofía ni un modo de vivir. Bueno. Segundo, él desconoce que no todos los cristianos piensan igual. De hecho, y vos y yo sabemos que hay muchos curas que son marxistas y hay muchos movimientos revolucionarios dentro de la iglesia protestante y de la iglesia católica. Camilo Torres
y toda esa lucha armada que se dio en el siglo XX, de la teología de la liberación, Leonardo Boff y toda esa rama que viene de Alemania, eran cristianismos revolucionarios. Así que esta idea de asociar cristianismo con opresión y con esta idea esto lo toman del 18 Brumario de Luis Bonaparte, ¿no? Esta idea de que el marxismo, de que la doctrina social de la Iglesia y la Iglesia católica es como bonapartista, ¿no? Es como que se pone por encima de las luchas de clases para contenerla a la lucha de clases, ¿no? Lo que hace la Iglesia no es contener la lucha de clases, lo que hace la Iglesia es darle de comer al pobre. Por eso el cardenal Newman decía, si yo pregunto cuánto pobreza hay en el mundo, me dicen comunista, pero si yo le doy de comer al pobre, me llaman católico. El cristiano no está llamado a escribir libros para teorizar el hambre. El hambre no es para hacer teoría como hacen los marxistas, como que son panzones, son gordos panzones, porque justamente se la pasan hablando. El cristianismo es para solucionar el hambre de la gente, para darle de comer al sediento, para darle de comer al hambriento, de comer al sediento, un abrigo al desnudo y una barca al peregrino. Entonces, no sé dónde ve él ese razonamiento simplista de asociar el pensamiento cristiano con la contención de la revolución, cuando muchas veces, de hecho acá en la Argentina, el movimiento más revolucionario del siglo XX fueron los montoneros, y los montoneros eran católicos. Allá también en México habrán habido muchos marxistas católicos. No, pensé que sería útil entender, ahora que ya estoy mucho más grande, pues ¿qué es el marxismo? El teórico político prusiano y revolucionario Karl Marx no inventó la idea del Qué bello es, ¿no? Es que es bello, Marx. Marx es hermoso, güey, la verdad. socialismo, pero cada uno le puso su propio sello maligno a estas prácticas. El socialismo, que puede... Sello maligno esas prácticas. Oye, trata de mantenerte un poco neutral, güey, van 3 minutos y ya es el sello maligno de las prácticas. O sea, ya lo comparaste contra una secta tipo Nexium o de esas donde la gente se pone, no sé, güey, ¿cómo se llama el otro güey? Los Scientology. O sea, sello maligno de esta secta. Es de que, güey, no duró ni 4 minutos antes de ponerse un video completamente tendencioso. Ya, perdón, ya no lo voy a pausar. Puede definirse de manera amplia como la redistribución equitativa de la riqueza. No tiene... ¿Quién? Dime quién, cítame, ¿quién define comunismo como la distribución equitativa de los recursos? Los reto a encontrar esa cita de un marxista. En la Argentina tenés a dos, Milcíades Peña y John William Cook, que hablaba de la redistribución de la riqueza como garantía de la revolución. ¿Cómo no? John William Cook se llama. No es un gran trabajo para Timmy. Cállate, Timmy, sube a la chimenea que hay que comprar más rábanos para emborracharnos y dormir en la calle. ¡Ah, qué bella es la vida en Inglaterra en el siglo XVIII! ¡Qué belleza! Y no es que el socialismo no les atrajera, sí lo hacía, pero más bien rechazaron la violencia que él quería con la que se llevaran. Obvio, porque limpiar chimeneas cuando tienes 5 años de edad, absolutamente bajo ningún sentido de la palabra, constituye, pero ni cerca el concepto de violencia. ¿Estamos de acuerdo, va? Estamos de acuerdo. Si un niño libremente decide limpiar chimeneas, eso no es violencia. Eso no es violencia, señores. El niño le sirvió libre y espontáneamente por consenso y uso de razón limpiar chimeneas porque era la mejor de sus alternativas viables. Es libre, eso no constituye violencia. Lo que ofrece el marxismo como un tipo de revolución que supera las contradicciones de un momento histórico, eso es violento. Entonces no deberíamos de buscar la violencia. A limpiar chimeneas, niños, a limpiar chimeneas. Acá hay que entender dos cosas, ¿no? Primero, que él está reconociendo que el marxismo es violento, lo está reconociendo. De hecho, el mismo Marx, en el Manifiesto Comunista, dice: ¿qué importan los estragos si los frutos son placeres? ¿No mató a miles de seres Tamerlán en su reinado? A su vez, el coautor del Manifiesto Comunista, que se llama Federico Engels, en su libro De la autoridad, habla de la violencia y dice: la revolución marxista es lo más autoritario que hay. Porque escribió su libro en 1874, un año después de la Comuna de París, que fue uno de los acontecimientos más violentos del siglo XIX. Entonces, hay violencia en el marxismo, ni hablar de los muertos de Stalin, la persecución. De hecho, Stalin mandó a matar a Trotsky
¿no? Por si acaso, los marxistas matan a otros marxistas también. Así que hay violencia en el marxismo, sí, y Diego Rusarín lo reconoce. Ahora, él justifica, dice, si vos no aceptás el marxismo, entonces estás a favor de la violencia de los burgueses del siglo XVIII. Primero hay que entender las etapas que hay en el capitalismo. Una persona que está en contra del marxismo, de la violencia del marxismo, que el mismo Rusarín está reconociendo que predica, no entiende que justamente la razón histórica del marxismo es una razón histórica, es una dialéctica histórica. Rusarín no puede combatir, no puede hacer una dialéctica entre el marxismo teórico y el capitalismo del siglo XVIII, el capitalismo naciente del sistema cama caliente, del take-off, del fordismo y del toyotismo, porque ahora estamos en otra etapa del capitalismo que lo escribe muy bien y lo desarrolla muy bien en su teoría Lenin, ¿no? El imperialismo como etapa superior del capitalismo. Estamos en otra etapa post-industrial del capitalismo. Él está poniendo un ejemplo del capitalismo industrial, no razonando históricamente como un marxista, porque él no es un marxista, él es un payaso.